Bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Para empezar hoy, imaginemos la construcción de un rascacielos. Un rascacielos enorme, de 100 pisos en el centro de una gran ciudad. Ajá, una obra masiva. Exacto. Y en una obra así hay una expectativa de precisión absoluta, ¿no? O sea, se asume que existen planos impecables, que cada viga está calculada al milímetro y que todo va a encajar a la perfección. Totalmente. Nadie improvisa con 100 pisos de acero y concreto. Pero si abrimos la puerta de una gran corporación, digamos, una empresa de la lista Fortune 500, y observamos su arquitectura digital, bueno, la realidad es bastante aterradora. Sí, es un contraste brutal. Es que el diseño de la plomería digital, por así decirlo, está en un documento de texto en el quinto cajón del escritorio de alguien que probablemente ya ni trabaja ahí. O en un disco duro viejo. Sí. O el diseño eléctrico está dibujado en una servilleta de hace 3 años. Y las columnas de soporte vitales de la empresa viven en una cadena de correos electrónicos que jamás se actualizó. O sea, esa es la cruda realidad operativa de la arquitectura empresarial hoy en día. Y el costo de operar en ese pantano es simplemente asombroso. O sea, se pierden millones. Millones en ineficiencias, en redundancias tecnológicas, y ni hablemos de fallas de seguridad. Simplemente porque las organizaciones no saben por qué construyeron lo que construyeron. Y precisamente ese es el caos que venimos a desentrañar en nuestra exploración de hoy. Porque hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes fascinante para quienes nos escuchan. Muy interesante, la verdad. Sí, estamos analizando repositorios de código, documentación técnica de interfaces de línea de comandos que están impulsados por inteligencia artificial y, sorprendentemente, unas guías exhaustivas de marcos gubernamentales del Reino Unido. Suena una mezcla un poco rara, pero tiene todo el sentido del mundo cuando lo analizas. Exacto. Y todo esto gira en torno a una herramienta específica llamada ARKit. Nuestra misión en esta sesión es ofrecer una visión general para principiantes. Queremos desmitificar cómo este kit de herramientas, que utiliza asistentes de inteligencia artificial como Claude y Gemini, viene a transformar todo ese caos de documentos dispersos en un flujo de trabajo que sea auditable, controlado y, sobre todo, estructurado. Y para empezar, creo que el primer paso para entender el verdadero impacto de ARKit es comprender bien la enfermedad que intenta curar, ¿no? Claro, el problema de raíz. Exacto. La arquitectura corporativa tradicional sufre de una falta de estandarización terrible. Las reglas de diseño cambian dependiendo de quién sea la persona que redacte un documento ese día. Un desorden total. Sí, y las evaluaciones de proveedores suelen estar súper sesgadas. O sea, los equipos técnicos tienden a recomendar las herramientas que ya conocen o que les gustan, ignorando a veces opciones que son objetivamente mejores para el negocio. Porque es lo más cómodo. Es lo humano, digamos. Pero el dolor más agudo, y las fuentes lo dejan muy claro, es la pérdida de trazabilidad. Ajá, ese es el concepto clave. Llega un punto en el ciclo de vida de cualquier sistema en el que absolutamente nadie en el edificio sabe justificar por qué se eligió, digamos, una base de datos específica o un lenguaje de programación particular. Y para agravar todo esto, la poca documentación que sí existe se vuelve obsoleta en el instante exacto en que alguien guarda el archivo. A ver, vamos a desempacar esto, porque suena a que el problema no es falta de esfuerzo de los equipos, sino más bien el medio en el que se trabaja. Totalmente. Si el plano maestro de la empresa está disperso en servilletas y hojas de cálculo en Excel, ¿cuál es el mecanismo de ARKit para solucionarlo? Porque al leer las fuentes queda clarísimo que no estamos hablando de abrir un chat con una IA y decirle, oye, redacta un documento bonito sobre arquitectura. No, para nada. Y esa distinción es fundamental para quienes nos acompañan hoy. Un error muy común, al hablar de inteligencia artificial en entornos corporativos, es tratarla como un simple generador de texto, como si fuera una máquina de escribir glorificada. Exacto, como un asistente de redacción. ARKit opera bajo un paradigma completamente diferente. Es un flujo de trabajo altamente estructurado y basado en plantillas formales. Y fíjate en esto, su núcleo funcional reside en un sistema de control de versiones, específicamente Git. Que para los desarrolladores es el pan de cada día.
Sí, en el desarrollo de software, Git es el estándar indispensable para rastrear cada pequeña modificación en el código. Bueno, ARKit toma esa misma disciplina rigurosa de la ingeniería y la aplica a las decisiones de negocio y arquitectura. O sea, traslada el rigor del código a los documentos. Precisamente, la inteligencia artificial asume el trabajo pesado de investigar, de redactar, estructurar y aplicar todos los formatos correctos. ¿Y qué logras con eso? Que los profesionales humanos se enfoquen puramente en la toma de decisiones estratégicas. Ah, claro. Es decir, en lugar de que yo como profesional pase 3 semanas peleando con los márgenes y las tablas de un documento de Word que se desconfigura cada vez que le pongo una imagen, ¿Qué nos ha pasado a todos, sí? a todos. Bueno, en lugar de eso, mi labor se reduce a definir la estrategia, tomar las decisiones clave, y la herramienta es la que construye la infraestructura documental alrededor de esos pilares que yo definí. Y al usar un sistema como Git, supongo que cada cambio tiene un registro histórico inmutable, ¿no? Exactamente. Se sabe exactamente quién tomó la decisión, en qué fecha y bajo qué contexto específico. El historial del proyecto se vuelve transparente y auditable por diseño, no por accidente. ¡Wow! Y para lograr todo esto de manera fluida, ARKit se apoya en interfaces de línea de comandos, o CLI por sus siglas en inglés, que están integradas nativamente con inteligencia artificial. Ajá, las fuentes mencionaban algo de cloud. Sí, las fuentes destacan que Cloud Code, específicamente desde su versión 2.1.71 en adelante, es la que ofrece la experiencia nativa más robusta para este ecosistema. Aunque bueno, también hay soporte para Gemini CLI y algunas otras herramientas. Ahora, adentrándonos un poco más en el motor técnico, porque aquí es donde la cosa se pone densa pero fascinante, la documentación técnica señala que ARKit incluye 57 comandos específicos. Sí, son bastantes. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que mencionan 6 agentes de investigación autónomos y unas automatizaciones de fondo que en programación creo que les llaman hooks, ¿verdad? Correcto, los hooks. Por ejemplo, se menciona un hook que corrige automáticamente los nombres de los archivos. O sea, digamos que alguien guarda un documento con un nombre que está totalmente fuera de la convención que usa la empresa. Tipo documento final ahora sí.docs. Ja, exacto, el clásico. Bueno, el sistema actúa en segundo plano, detecta este error usando expresiones regulares y lo renombra él solo para que todo el repositorio mantenga una coherencia visual perfecta. Y es que la automatización de la gobernanza es donde reside el verdadero valor operativo aquí. Los arquitectos empresariales no deberían estar invirtiendo su energía mental en convenciones de nomenclatura. Totalmente de acuerdo. Pero aquí es donde la situación se pone realmente interesante y también, la verdad, me genera algunas dudas legítimas. A ver, cuéntame. Al leer sobre esto de 6 agentes autónomos de IA que andan investigando y ejecutando acciones en el fondo, surge una inquietud inmediata. ¿No existe el riesgo de que la IA comience a tomar decisiones arquitectónicas críticas por su cuenta sin que ningún humano la supervise? Es el gran miedo, ¿no? Claro. Volviendo a nuestra analogía del rascacielos del inicio, sería el equivalente a que los robots que están encargados de la obra decidan un martes cambiar el acero estructural del edificio por aluminio simplemente porque la IA encontró una ruta de suministro más eficiente. Y todo esto sin consultarle nada al ingeniero jefe. Esa precaución que mencionas es sumamente necesaria, y más cuando se implementan modelos de lenguaje en procesos corporativos que son tan críticos. Sin embargo, la arquitectura de ARKit aborda este riesgo de descontrol mediante un diseño muy estricto. ¿Cómo lo limitan? Hay que diferenciar muy claramente entre las habilidades automáticas menores, o skills, y los comandos explícitos que se conocen como /commands o comandos con barra inicial. Las habilidades automáticas, esos agentes de fondo, se limitan estrictamente a tareas de mantenimiento inofensivas. Como lo de renombrar los archivos que decíamos. Exacto. Renombrado de archivos o validación de sintaxis para que el código no se rompa, cosas así. Ah, entiendo. Y los comandos con barra inicial, son literal como escribir una barra inclinada seguida de una instrucción específica en la terminal de la computadora, ¿no? Así es. La herramienta exige la invocación deliberada, manual, de un comando humano. Por ejemplo, al ejecutar barra inclinada ARKit.principles, el sistema sabe que debe generar un documento de principios rectores. Ok.
Estos comandos son los que detonan la generación de documentos de gobernanza profundos y complejos. Y el punto crítico aquí es que la inteligencia artificial jamás de los jamases activará uno de estos comandos por sí sola, basándose en, digamos, la intención de una conversación. No es como que adivine lo que quieres. Para nada. Están programados para permanecer inactivos hasta que reciben una orden humana directa con el contexto adecuado. O sea, la IA investiga, compila y da formato, pero quien opera la herramienta mantiene las manos firmes en el volante en todo momento. Eso aclara bastante el panorama. O sea, nadie se va a despertar un lunes por la mañana para encontrar que un agente autónomo generó un análisis de riesgos masivos y modificó el presupuesto de la empresa sin que un humano interviniera. Exacto. Eso no va a pasar. Se requiere una intención deliberada. Bueno, ahora, para ver cómo todo este motor se traduce en la realidad operativa del día a día, vamos a recorrer el ciclo de vida de un proyecto, según las fuentes. En lugar de ver una lista aburrida de funciones, imaginemos que surge una iniciativa real. Me parece perfecto. Un caso de uso. Digamos que la junta directiva decide que la empresa necesita urgentemente una nueva plataforma global de logística. ¿Cómo entra ARKit a estructurar esta petición desde que es una simple idea en la sala de juntas hasta que llega a las manos de quienes van a programar el código? Bueno, el proceso comienza obligando a las organizaciones a no saltar inmediatamente a hablar de tecnología. ¿Qué es lo que todos hacen? Exacto. Todos quieren hablar de la nube o de servidores de inmediato. El primer paso crucial, que en ARKit se activa mediante unos comandos de inicio, es el análisis de los interesados o stakeholders. Ajá, la fase 2 según la documentación, ¿no? Con el comando arkit.stakeholders. Ese mismo. Antes de justificar presupuestos, la IA asiste en el mapeo de todas las personas involucradas en el proyecto. Analiza sus motivaciones, tanto a nivel corporativo como operativo, y ayuda a traducir esas expectativas sueltas en metas medibles. Los famosos objetivos SMART. Exactamente. Objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Lo cual evita el síndrome clásico que vemos siempre en corporativos. Construir un sistema que técnicamente es una maravilla, perfecto, pero que a la hora de la verdad no le resuelve el problema a absolutamente nadie. Pasa todo el tiempo. Y bueno, una vez que esas metas están claras y medibles, el siguiente paso lógico en cualquier corporación es conseguir que te aprueben el dinero. Siempre llegamos a lo mismo, los fondos. Y aquí es donde las fuentes mencionan la creación del caso de negocio, que suena como un trámite súper burocrático. En la fase 4 con el comando arkit.svc. Suena burocrático, pero el desarrollo de este caso de negocio se apoya en marcos de trabajo muy formales y súper eficientes. ARKit utiliza el modelo de 5 casos del Green Book o Libro Verde del Tesoro de Su Majestad en el Reino Unido. Ok, eso suena intimidante. ¿Qué es exactamente? Es un estándar de evaluación gubernamental británico que básicamente no permite que un proyecto se apruebe solo porque la idea suena bonita en un PowerPoint. Obliga a evaluar la iniciativa desde 5 ángulos distintos: el estratégico, el económico, el comercial, el financiero y el de gestión. ¡Wow! 5 filtros. Ajá. Entonces, la inteligencia artificial toma los objetivos SMART que ya definimos y estructura todo este caso de negocio masivo, garantizando que haya una viabilidad comercial real antes de que la empresa gaste un solo centavo. Eso es enorme. Y bueno, supongamos que con el presupuesto ya aprobado y el caso de negocio sólido y respaldado, la iniciativa pasa a la fase de investigación de mercado, la fase 6. La gran pregunta siempre es: ¿debemos construir esta plataforma de logística desde cero aquí adentro? ¿O mejor compramos una licencia de un producto que ya existe en el mercado? El clásico dilema de construir versus comprar. Exacto. Y las fuentes detallan que la inteligencia artificial ejecuta este análisis con el comando arkit.research, en lugar de que un equipo humano pase semanas buscando opciones en Internet y leyendo folletos. El agente analiza soluciones comerciales y alternativas de código abierto. Y no solo eso, sino que calcula proyectivamente el costo total de propiedad a 3 años. Claro, porque el precio de la licencia es solo la punta del iceberg. Totalmente. Y la objetividad matemática que aporta la herramienta en esta fase elimina por completo ese sesgo humano del que hablábamos al principio. La decisión se basa puramente en los números duros del costo total de propiedad, incluyendo mantenimiento, soporte, licencias y los tiempos de implementación.
Es como tener a un auditor imparcial. Exacto. Y una vez que se decide la ruta técnica, viene el eslabón final, que es conectar todo esto de la gerencia con el equipo de ingeniería que va a programar. La herramienta toma todos los requisitos previos, legales, financieros, de seguridad, todo, y los transforma en historias de usuario técnicas que ya están listas para que un programador empiece a trabajar. Y aquí, en esta fase 10, entra el comando arkit.backlog, que incluye una metodología de priorización llamada Moscow. Sí, muy popular en desarrollo ágil. Ajá, que para quienes no la conocen, clasifica los requisitos en lo que el sistema debe tener obligatoriamente, lo que debería tener, lo que podría tener y lo que definitivamente no se incluirá en esta fase. Y los datos que arrojan las fuentes sugieren algo increíble sobre este punto. Los tiempos, ¿verdad? Los tiempos. Dicen que este proceso reduce el tiempo de planificación en un 75%. O sea, lo que tradicionalmente tomaba entre 4 y 6 semanas de interminables reuniones entre la gente de negocios y los técnicos, ahora toma apenas de 3 a 5 días, gracias a la IA generando este backlog. Es una locura el ahorro de tiempo. Es que es como operar un traductor universal perfecto. Toma las preocupaciones abstractas, los miedos financieros de la directiva, los pasa por todo este crisol analítico y los convierte en una tarea técnica exacta en la pantalla de un programador, y sin perder ni una gota de contexto en ese camino. Y la culminación de todo este flujo es un concepto hermosísimo que es la trazabilidad total, allá por la fase 12. En la ingeniería de software tradicional, cuando surge una frustración por una función súper compleja, la queja del desarrollador suele ser, oye, ¿por qué estamos programando esto? Y la respuesta casi siempre es un desmotivador porque gerencia lo pidió, tú solo hazlo. Tal cual. Pero en Arkit, al usar Arkit Traceability, la matriz de traceabilidad conecta matemáticamente esa línea de código específica hacia atrás con la historia de usuario técnica. Y de ahí hacia atrás con la decisión de construir versus comprar, luego con el caso de negocio del libro verde, y finalmente, llega hasta el objetivo SMART original de la directiva. ¡Qué maravilla! La cadena de evidencia es inquebrantable, ¿no? El propósito de cada tarea está literal a un clic de distancia. O sea, nadie trabaja a oscuras. El valor del trabajo de cada persona está justificado en cada paso. Ahora bien, el problema histórico de la arquitectura empresarial es que toda esta superjustificación suele vivir en documentos de texto de cientos y cientos de páginas que, seamos sinceros, nadie quiere leer. Nadie los lee jamás. Y es por eso que las representaciones visuales son críticas en este entorno. Revisando la documentación, se resalta mucho el uso del comando ArkitWardley para crear mapas de Wardley. Oh, los mapas de Wardley son una de las herramientas de estrategia visual más poderosas que existen hoy en día. A diferencia de, digamos, un diagrama de bloques tradicional que es muy estático, un mapa de Wardley te muestra la evolución de un componente a lo largo del tiempo. ¿Cómo funciona visualmente? Gráficamente, ubica los elementos del sistema en un espectro que va desde la fase de génesis, que es cuando algo es completamente novedoso y experimental, hasta la fase de commodity, que es cuando ya es un producto totalmente estandarizado y utilitario. Para dar un ejemplo concreto de esto a quienes nos escuchan, digamos, hace 20 años, tener servidores de correo electrónico propios era una ventaja competitiva enorme para una empresa. Había que construirlos, mantenerlos, tener cuartos fríos. Totalmente. Era génesis o a medida. Ajá. Pero hoy en día el correo electrónico es un servicio utilitario, un commodity. Construir un servidor de correo desde cero hoy en día sería un desperdicio masivo de tiempo y recursos para casi cualquier empresa. Exacto. El mapa de Wardley hace que estas verdades de negocio sean visualmente evidentes al instante para cualquier directivo, ayudando a decidir rápidamente qué requiere innovación interna y qué simplemente se debe subcontratar o comprar hecho. Además de los mapas estratégicos, Arkit utiliza un lenguaje interpretado llamado Mermaid para generar diagramas técnicos de arquitectura, como el famoso modelo C4. Que es el que desglosa el software en contextos, contenedores, componentes y código. Sí, y la inteligencia artificial redacta este código Mermaid en texto y el repositorio en Git lo renderiza automáticamente como gráficos nítidos. O sea,
Todo el diseño es visual y se actualiza al instante si cambian los parámetros en el texto. Es magia pura para los que documentamos sistemas. Ahora, al analizar todas estas fuentes, hay un elemento que resalta constantemente. Y, la verdad, a mí me genera una pregunta inevitable. ARKit está profundamente impregnado de la normativa gubernamental del Reino Unido. Sí, se nota muchísimo en cada comando. Y mencionan estándares como TCOP, los lineamientos GDP para servicios digitales, Marcos II, regulaciones de G-Cloud. Frente a toda esta sopa de letras regulatoria, me surge un cuestionamiento directo. Si alguien que nos escucha opera, digamos, una empresa privada de comercio electrónico en América Latina o un banco en el sudeste asiático, ¿de qué le sirve heredar toda esa burocracia específica del gobierno británico? Claro, parece excesivo. Parece un peso muerto de reglas extranjeras que simplemente no aplican a sus realidades operativas locales, ¿no? La duda es completamente válida y muy común. Pero la respuesta requiere mirar un poco más allá de las siglas y entender el propósito real de los marcos de trabajo subyacentes. Resulta que el gobierno británico ha desarrollado algunos de los estándares de gestión de riesgo y seguridad más rigurosos y probados de todo el planeta. ¿Ah, sí? ¿Más que el sector privado? En muchos casos sí. Tomemos como ejemplo el libro naranja o Orange Book para el manejo de riesgos o el estándar seguro por diseño del Centro Nacional de Seguridad Cibernética de allá. A ver, no son simple burocracia. Son metodologías que están diseñadas para resistir ataques a nivel de Estado-nación y fallas sistémicas catastróficas. O sea, están hechos a prueba de balas. Literalmente. Funcionan como el campo de entrenamiento más duro que existe para cualquier plataforma digital. Entiendo. Es como someter un vehículo civil a pruebas de choque de grado militar. O sea, si el auto sobrevive a eso, pues las calles normales de la ciudad no van a ser ningún problema. Esa es la metáfora perfecta. Al utilizar estos marcos súper exigentes como la base preconfigurada de tu empresa, te aseguras de que la organización alcance un nivel de madurez operativa de clase mundial, y eso sin importar la industria o el país donde operes. Ya veo. Por ejemplo, los flujos de ARKit incluyen plantillas de evaluación de impacto de protección de datos conocidas como DPIA. Estas fueron diseñadas originalmente para cumplir con el estricto reglamento europeo GDPR. Que es el coco de muchas empresas hoy en día. Exacto. Entonces, si una plataforma se diseña cumpliendo desde el día 1 con esos estándares europeos preconfigurados, virtualmente estará blindada contra la mayoría de las leyes de privacidad y seguridad en cualquier otra región del mundo. Superar el estándar más alto hace que el cumplimiento local en, digamos, América Latina sea un mero trámite. Tiene muchísimo sentido visto así. Ahora, aterrizando todo este marco teórico en la ejecución técnica dura, quienes tengan interés en implementar esta herramienta ya mismo en sus equipos, deben considerar algunas realidades de la infraestructura. Sí, hay que hablar de los fierros. La documentación especifica que ARKit está optimizado nativamente para entornos de sistema operativo Linux y MacOS. Así que para quienes trabajan dentro del ecosistema de Windows, que son muchísimos en el mundo corporativo, se van a enfrentar a ciertas fricciones técnicas si intentan una instalación directa. Definitivamente. La recomendación oficial es utilizar WSL2, que es el subsistema de Windows para Linux, para garantizar que todas estas automatizaciones de fondo que mencionamos se ejecuten sin contratiempos. Y hay un obstáculo técnico adicional que la documentación aborda con mucha franqueza, y es importante mencionarlo. Es el límite físico de la memoria a corto plazo de la inteligencia artificial. Ah, el problema de los tokens. Exactamente. Cuando se utiliza Cloud, por ejemplo, existe un límite estricto de 32.000 tokens de salida en su respuesta. Para ponerlo en perspectiva, cuando comandos complejos como ARKit.requirements le exigen a la IA generar matrices completas de trazabilidad o casos de negocio de 5 enfoques, la cantidad de texto resultante es monumental. O sea, estamos hablando de decenas de páginas. ¿Y qué ocurre cuando el sistema intenta procesar todo ese volumen dentro de una interfaz de chat convencional? ¿Por qué se produce una falla exactamente? Lo que ocurre es un desbordamiento de contexto. La interfaz conversacional, la ventanita de chat, intenta almacenar e imprimir todo ese texto interactivo en la pantalla al mismo tiempo. Al llegar al límite de los 32.000 tokens, la memoria simplemente se satura y la inteligencia artificial literalmente se queda sin aliento.
Se congela. Se detiene a la mitad de una frase crucial y te deja el documento corrompido o incompleto. ¡Qué pesadilla! Pero leyendo las fuentes, revelan una solución técnica sumamente elegante a este problema de memoria que ellos refieren como la estrategia de la herramienta de escritura. Oh sí, el Write Tool. Es genial. Básicamente, se le da una instrucción inicial a la IA advirtiéndole sobre la longitud tremenda del documento que va a crear, y se le prohíbe explícitamente intentar imprimir el resultado en el chat. Se lo prohíben, tal cual. Ajá. En su lugar, se le instruye que utilice su capacidad de manipular archivos en el sistema operativo para escribir los datos de forma continua directamente en un archivo de texto en el disco duro. Y así elude la limitación de la memoria conversacional al canalizar el flujo de información directamente al almacenamiento persistente, al disco duro. Es un truco brillante, la verdad. Haciendo una analogía para visualizarlo, es como pedirle a alguien que lea una enciclopedia enorme. Si le pedimos que nos la lea completa en voz alta ahí mismo, pues la persona va a perder la voz a la mitad del primer tomo. Totalmente, se queda sin aire. Pero con esta estrategia le estamos diciendo, oye, por favor, no leas todo este contenido en voz alta. Simplemente imprime el libro en la trastienda, colócalo directamente sobre mi escritorio cuando termines y a mí entrégame en la mano únicamente el resumen ejecutivo de la contraportada. Qué buena forma de explicarlo. Así se obtiene el documento maestro completo y perfecto sin saturar la herramienta ni la pantalla. Y fíjate que este nivel de interacción técnica revela el verdadero nicho de ARKit en el mercado de la inteligencia artificial generativa corporativa hoy en día. Porque, a ver, en la industria se habla muchísimo de asistentes que escriben código, como SpecKit y otros. Sí, copilots y todos esos. Herramientas que toman una instrucción básica y generan miles de líneas de código para aplicaciones web. Pero esa es la etapa de ejecución técnica. ARKit se sitúa en una etapa conceptual muy anterior, y te diría que mucho más crítica. No está diseñado para escupir código de programación, está diseñado para establecer la gobernanza, definir las reglas del juego y documentar la estrategia corporativa de forma estructurada. Claro, de hecho, las fuentes muestran que herramientas como esta vienen a resolver la gran brecha histórica de comunicación en las empresas. Crean un puente de acero sólido entre lo que la directiva de la empresa cree que necesita para ser rentable y la infraestructura exacta que los equipos técnicos están a punto de construir en sus servidores. Esa alineación es invaluable. Y bueno, recapitulando esta exploración, el valor central que podemos extraer de toda esta pila documental es que el futuro del diseño de sistemas empresariales no depende simplemente de escribir código más rápido. No, para nada. La velocidad pura no sirve de nada si vas en la dirección equivocada. Exacto. Depende de utilizar la inteligencia artificial para imponer sentido, estructura matemática y una trazabilidad absoluta a estas decisiones corporativas que, como vimos, tradicionalmente vivían en la subjetividad, en los sesgos y en el desorden total. ARKit transforma un arte caótico basado en reuniones interminables, en una disciplina cuantificable basada en plantillas inmutables y control de versiones transparente. En resumen, devuelve el control y la visibilidad a las organizaciones sobre sus propios ecosistemas digitales, que ya de por sí son complejísimos. Y esto deja sobre la mesa una reflexión profunda sobre el futuro del trabajo, para quienes prestan atención a estas tendencias. Porque si un conjunto de herramientas de IA, como este que analizamos hoy, ahora tiene la capacidad de automatizar la tediosa redacción de requerimientos, Sí. de realizar evaluaciones objetivas de proveedores globales en cuestión de minutos y de generar matrices de trazabilidad masivas y auditables. ¿Cómo va a evolucionar el rol de la arquitectura técnica o empresarial en los próximos 5 años? Es la gran pregunta que todos en el sector se están haciendo. Todo apunta a que la profesión dejará de enfocarse en ser un rol de creador o documentador puro, que invierte semanas llenando hojas de cálculo y documentos de texto kilométricos. Yo creo, y las fuentes lo sugieren, que el perfil va a migrar hacia el de un editor sofisticado.
Un estratega. Sí, un estratega crítico, o una especie de juez supremo que se va a encargar de auditar, guiar y refinar las arquitecturas complejas que la inteligencia artificial le propone. Es un cambio de paradigma masivo que redefine por completo el valor del conocimiento humano en la industria corporativa. Y sin duda es un hilo del cual vale la pena que nuestra audiencia siga tirando e investigando por su cuenta en el futuro cercano. Totalmente. Pues, muchísimas gracias por sumergirse en este análisis profundo con nosotros hoy. Nos encontramos en la próxima exploración.